Bienvenidos a una exploración profunda del laberinto más complejo y enigmático que existe, nuestra propia mente. Te invito a reflexionar sobre una de las características más frustrantes y a la vez fascinantes del cerebro humano, la tendencia a los pensamientos negativos. Este fenómeno, que muchos de nosotros experimentamos con regularidad, puede hacernos sentir que estamos atrapados en un bucle sin fin de pensamientos que consumen nuestra energía mental y emocional. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos liberarnos de las garras de la rumiación para vivir una vida más plena y menos ansiosa? Imagina por un momento que estás atrapado en una habitación con un eco interminable, donde cada pensamiento de preocupación, cada arrepentimiento o cada temor se repite sin cesar. Así es como se siente la rumiación. Es como si nuestro cerebro, en un cruel giro del destino, seleccionara las melodías más sombrías de nuestro repertorio mental y las pusiera en un bucle infinito. ¿Te suena familiar, verdad? Probablemente sí, porque la rumiación es una parte intrínseca de la experiencia humana, que se intensifica en momentos de quietud y supuesto descanso. La ironía de nuestro cerebro es que cuanto más intentamos desconectar o relajarnos, más se aferra a estos patrones de pensamiento obsesivo. Esto se debe a que nuestro cerebro está diseñado para estar constantemente activo, procesando impulsos eléctricos entre neuronas, incluso en estados de reposo. Esta actividad constante significa que no podemos simplemente apagar nuestros pensamientos, especialmente aquellos que son intensos y emocionalmente cargados. Decirle a alguien que se calme o se relaje cuando está atrapado en este ciclo es tan inútil como pedirle que deje de respirar. Imaginemos nuestra mente como un gráfico circular, similar a esos diagramas de tarta que a menudo vemos en estadísticas y presentaciones. Cada porción del gráfico representa diferentes áreas de nuestra actividad mental: trabajo, relaciones, hobbies, preocupaciones y así sucesivamente. Ahora consideremos qué sucede en este gráfico cuando experimentamos rumiación, ese fenómeno por el cual ciertos pensamientos negativos o preocupaciones se repiten continuamente en nuestra cabeza. En situaciones de rumiación, pensemos que hay un espacio en nuestro gráfico mental que está no utilizado o menos activo. Por ejemplo, cuando estamos en un momento de inactividad, como esperar una llamada importante de un trabajo o en momentos de descanso, en estos periodos donde nuestra mente no está completamente ocupada, la rumiación aprovecha para llenar estos espacios vacíos del gráfico con pensamientos obsesivos y negativos. Así, lo que era un espacio libre se convierte en un caldo de cultivo para la ansiedad y el estrés, intensificando nuestra preocupación por esa llamada de trabajo y llenando nuestro gráfico mental casi completamente con esa única preocupación. Para combatir este fenómeno, la estrategia consiste en ocupar intencionadamente nuestra mente con actividades que sean estimulantes y que requieran nuestra atención completa. Al hacerlo, estas actividades consumen más espacio en nuestro gráfico mental, dejando menos lugar para que la rumiación se instale. Por ejemplo, al sumergirnos en un hobby que nos apasiona, leer un libro que nos atrape o embarcarnos en un proyecto para mejorar el hogar, actividades físicas como correr, yoga o deportes de equipo no solo son buenas para el cuerpo, sino también para la mente. Estas prácticas requieren enfoque y a menudo aprendizaje y adaptación, lo que puede ayudar a mantener ocupada la mente y alejarla de pensamientos negativos persistentes. Así estaremos utilizando activamente grandes porciones de nuestro gráfico mental para tareas productivas y enriquecedoras. Esto no solo reduce la cantidad de espacio libre disponible para pensamientos negativos, sino que también promueve un estado mental más positivo y controlado. La clave está en mantener nuestra mente activamente comprometida con actividades que nos interesen y nos motiven. Al llenar nuestro gráfico mental con estas actividades, minimizamos el espacio disponible para la rumiación y por ende mitigamos sus efectos negativos en nuestro bienestar emocional. Para enfrentar el desafío de la rumiación y romper el ciclo, es fundamental comprender que si bien no podemos detener por completo la actividad de nuestro cerebro, sí tenemos la capacidad de dirigir nuestra atención hacia actividades que llenen nuestro espacio mental de manera constructiva y absorbente.
En este contexto, el desarrollo personal y la adopción de técnicas efectivas para gestionar la ansiedad y el estrés juegan un papel crucial. El camino hacia el manejo efectivo de la rumiación comienza con la educación y el conocimiento profundo sobre cómo funciona nuestra mente. Comprender los mecanismos subyacentes de la rumiación y el estrés es fundamental. Esta comprensión nos proporciona un mapa claro de lo que ocurre en nuestro cerebro y por qué ciertos pensamientos se vuelven recurrentes e intrusivos. Al educarnos sobre estos temas, a través de libros, podcasts y seminarios dedicados a la salud mental y el desarrollo personal, no solo obtenemos distracción, sino también herramientas valiosas para la autoayuda. Estas herramientas nos permiten reconocer los signos tempranos de la rumiación y adoptar estrategias proactivas para redirigir nuestra atención antes de que los pensamientos negativos se arraiguen. Además, técnicas como la meditación y el mindfulness son esenciales en nuestro arsenal contra la rumiación. Estas prácticas no buscan apagar nuestro cerebro, lo cual es imposible, sino enseñarnos a observar nuestros pensamientos de manera desapegada. Al meditar regularmente, aprendemos a reconocer nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos ni engancharnos con ellos. Esta habilidad de observación crea una especie de espacio entre nosotros y nuestros pensamientos, permitiéndonos decidir cómo queremos responder en lugar de reaccionar automáticamente. El mindfulness, en particular, fomenta vivir en el ahora continuamente. Esto es muy efectivo para minimizar el espacio mental disponible para los pensamientos obsesivos y disruptivos. La integración de estas prácticas en la vida diaria no solo mejora nuestra capacidad de gestionar la rumiación, sino que también enriquece nuestra calidad de vida en general. Al comprometernos con actividades de alta estimulación y educarnos sobre nuestra propia psicología, junto con prácticas regulares de mindfulness y meditación, cultivamos un entorno mental más saludable. Este enfoque holístico no solo disminuye la prevalencia de pensamientos rumiativos, sino que también incrementa nuestra resiliencia emocional, nuestra claridad mental y nuestra capacidad para disfrutar plenamente del presente. Adoptar un enfoque activo en el manejo de la rumiación es esencial para cualquier persona que desee mejorar su bienestar mental. Al igual que un niño pequeño que necesita dirección para canalizar su energía, nuestra mente requiere de guía y estímulo para enfocar lo positivo y constructivo. Dejar a nuestra mente a su libre albedrío, especialmente en momentos de inactividad, solo invita a la ansiedad y el estrés a tomar el control. Para acabar, nuestras mentes son herramientas poderosas, pero también pueden ser nuestros mayores desafíos. La rumiación es solo un ejemplo de cómo los patrones de pensamiento pueden dominar nuestras experiencias de vida. Sin embargo, al entender estos procesos y aprender a dirigir nuestra energía mental de manera efectiva, podemos transformar nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Así que toma las riendas de tu mente. Comprométete con actividades enriquecedoras y convierte cada día en una oportunidad para el crecimiento y la mejora personal. Juntos podemos transformar la rumiación en reflexión y el estrés en aprendizaje, avanzando hacia una vida más satisfactoria y menos gobernada por la ansiedad.